Hola amigos, soy Balmore Vigil y estás en mi canal Balmore Vigil te cuenta. Hoy voy a relatar una, una cosa, pero una vivencia bastante, al final chistosa, pero al inicio de mucho miedo. Cuando yo era, bueno, mi adolescente, era un niño, pues vea, quizás tenía unos, no sé, entre 10, 12 años, no sé, algo así, más o menos. No importa tanto el qué edad tenía, pero si era un niño y eso pasó en mi pueblo. Pero antes, por favor, dale like y si no lo has hecho, por favor, suscríbete a mi canal. Vamos a comenzar. Se titula El hombre del machete no nos dejaba pasar. Resulta que yo, pues, me crié en Santiago de María, Usulután. Entonces vivía afuera del pueblo, en una finca y panadería al mismo tiempo, que era propiedad de la niña Teresita de Galvez. Galvez de Liébano era, de grata recordación, muy buena persona, por cierto. Bueno, la cosa es que estábamos en el parque, un grupo de amigos, contando chistes y bueno, un montón de, de cosas así. De repente alguien comenzó a contar cuestiones de miedo, que había salido alguien por aquí, que la carreta bruja, que la carreta chillona, que el cadejo, que le apareció un muerto y ese montón de cosas. Entonces, como estábamos bajo la luz y todo eso, y el grupo de amigos, pues todo era risa. Pero bueno, ya quizás 8, cerca de las 8 de la noche, decidimos con Chepito José Calazán Mesa Nieto se llama. Los de Santiago, pues, lo conocen muy bien. Muy buena persona y muy inteligente también. Entonces nos vamos. Los que conocen, ya, calle para la Ribera, está el antiguo beneficio, que fue beneficio del modelo, y después está la bomba, el tanque de captación de agua. De ahí en adelante ya comenzaba la finca. Entonces, ahí ya las calles, la calle empedrada, hace una cuesta y una curva, pero a esos lados estaban los cercos de piedra. Un poco altos, quizás, depende, cierto momento llegaba quizás a 1 metro, 1,50, un poquito menos, por ahí andaban más o menos. Y después el cerco de alambre, ¿verdad? Entonces así era, como quedaba en alto las dos fincas. Bueno, entonces ya nosotros con miedo, pues vea, acá íbamos de noche solo, pero principalmente porque habíamos estado escuchando cosas de miedo. Y ya cuando comenzamos a caminar despacio, no hacíamos nada entre nosotros dos, pero sí era tenso. Y se oían unos ruiditos a un lado y nosotros viendo rápido qué era. Y tal vez era pues una lagartija, un tacuacín o alguna ramita que caía, pero todo era nervios para nosotros, ¿va? Todo era tenso y miedo. Íbamos así todos con los nervios de punta, bien acelerados. ¿Va? Bueno, y todo, lógicamente, hasta ahí llegaba el alumbrado eléctrico, de ahí todo era oscuro, muy oscuro. ¿Va? Y si no había luna, pues más oscuro todavía, pero esa noche había luna. No sabría decirle si, no recuerdo de luna llena, pero sí estaba bastante grande, ¿verdad? Podía ser que iba en creciente, pero ya casi por estar llena, o iba vaciante, pero sí había luz de luna, mejor dicho esa palabra, había luz de luna. Y entonces ese juego de luz y sombra también
da miedo y hacía un poco de viento también. Bueno, todo ese movimiento y los ruidos que se oían nos daba más temor. Entonces de repente, como le digo, él se movía bruscamente por el viento y nosotros más acelerados todavía, bueno, comenzamos a subir la cuesta. Y como íbamos así, paso vivo, paso rápido, ya comenzamos a sudar un poquito. Entonces, bueno, y por el miedo también caminábamos más rápido. Y el corazón pum, 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 palpitándonos cada vez más. No decíamos nada, pero los dos estábamos con miedo, íbamos temblando de miedo. Entonces solo nos mirábamos de reojo y cualquier ruidito mirábamos hacia los lados, como les digo. Entonces, ya cuando comienza la cuesta, poco empedrado, es que hay empedrado de antes, muy, muy, entonces brillaba la cuesta por la luna. Entonces, ese brillo, más la oscurana a los lados por el café, hacía más tensa la cosa, como repito, y el movimiento de las hojas, con el viento, la rama. Bueno, entonces cuando llegamos a la vuelta, vimos a un hombre sobre el cerco de piedra y estaba con un machete en la mano. Entonces, ya cuando, hey, ¿qué pasa? Me dijo Chepito. ¿Y ese? Pues no sé, vea que es un hombre. Sí, le digo, es un hombre. Está ahí. El hombre, pues entre las ramas ahí, los árboles, estaba, pero sobre el cerco. Imagina el cerco de 1 metro o a veces un poquito más, unos 50, y él estaba arriba del cerco, como que estaba y pegado, digamos, al cerco de alambre, que ponen poste y ponen alambre de púa. Entonces ahí estaba él. Y con el machete en la mano, pues ese era lo peor. No lo tenían vainado y nada, tocar el machete en la mano. Cuando nos acercamos, como decimos al calor popular, nos comenzó a bailar el machete. Y eso nos dio más temor. En aquel entonces ese era el miedo, a encontrarse un ladrón, un bolo, con un corvo, con un cuchillo. Porque en aquel entonces todo eso era sano, tranquilo. Y entonces nos detuvimos, pues, porque el hombre podía saltar a la calle. Entonces, híjole, ¿qué hacemos? Y ya aquel sudor helado, de por sí íbamos rápido y el miedo, pues ya como comenzamos a temblar, nos persinamos y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Entonces se nos ocurre la brillante idea, imagínense, de ideas de bicho, pero fue brillante idea según nosotros. Sacamos las hondillas, andábamos pues en la bolsa, bueno, como todo cipote de aquel entonces, como todo niño de aquel entonces, andábamos un puñito de piedra. Y andábamos las hondillas, saquemos las hondillas, me dijo, y agarrémoslo a pedrada. Entonces andábamos, pues, un par, ustedes saben, de piedras pulsudas, aquellas piedras redonditas, bien hechitas, que uno dice, con esta no fallo, porque pesan, uno le llamaba a las piedras pulsudas, porque supuestamente con eso, cabal le pegaba a uno. ¿Y qué hacemos? Escogimos esas piedras, así, y el hombre, pues no hacía nada, no se metía a la finca ni tampoco saltaba a la calle, y de vez en cuando se quedaba medio quieto, porque se movía un poco y de repente volvía a movernos el machete, y brillaba el machete. Y nos dijo, ¿y qué? Pues, ¿y qué pasa? Entonces, pero el hombre no hacía nada, solo se movía, nos bailaba el machete. Bueno, acerquémonos un poquito, me dijo Chepi, y agarrémosle y tirémosle una rafaguita, oigan bien, una rafaguita de 3 piedras cada uno. Y nosotros confiados porque teníamos pulso, pues, teníamos pulso con las hondillas. Bueno, entonces nos acercamos rápido y pa, 3 pedradas cada uno.
Y estábamos seguros que le pegamos, pues. Pero solo se movía y retrocedimos un poquito. Nosotros esperábamos que de las pedradas pues se agachara, gritara, hiciera algo, pero no, ¿verdad? Le pegamos, pero el hombre solo medio se movió así y siguió con el machete. No saltó a la calle ni hace poco huyó para la finca. Y eso nos dio más miedo. ¿Y ahora qué hacemos? Fíjate, imagínense aquellos dos bichos locos, ¿verdad? Creando esas estrategias, ¿verdad? Y entonces, mira, me dijo Chepe, aquí hagamos otra cosa, ¿verdad? Ajá, y es la gran estrategia, ¿verdad?, que se nos ocurrió en aquel entonces. Ya quisiera eh, Gandhi, Kant o Sun Tzu, Alejandro Magno o Napoleón Bonaparte haber tenido esas estrategias. Acerquémonos un poco más, como corriendo un poco, nos acercamos y le tiramos una rafaguita de 3 piedras cada uno otra vez. Y si podemos, las 4, me dijo. Y así, entre más cerca, le va a doler más. Ahí estamos seguros que le vamos a pegar. Pero así, con el corazón tenso, pues, pum, 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 pum. Y como que sí queríamos y no queríamos. Oh, porque si nos regresábamos, también pensamos eso. Y si nos regresamos y más noche, sí, pero ¿y a dónde vamos a ir? Y si el hombre está aquí otra vez, sabe que vamos a pasar aquí, tal vez nos conoce, que no sé qué, pensando. Y si no, una gran vuelta que teníamos que dar era, híjole, como unos 2, 3 kilómetros para rodear, digamos, la otra calle. Entonces era complicado para nosotros. No, más de 3 kilómetros, era más lejos, ¿verdad? Y más de noche, pues también, ¿verdad? La otra calle era también oscura, sola, ¿verdad? Hagamos así, pues, ¿verdad? Agarramos un poco de valor, nos volvimos a persinar y nos acercamos, ¿verdad? Entonces, ahí te digo, ya me dijo Chepito, cuando paremos, entonces nos acercamos como medio corriendo, ¿verdad? Lo teníamos algo cerca y comenzamos con las ondillas. Oíamos, ¿verdad? Se oía el golpe de la piedra, pues aquel golpe seco, ¿verdad? Los que han andado un día, ustedes entienden cuando el ruido que hace cuando uno le pega algo, ¿verdad? Entonces, pero esperábamos que hiciera algo, pero el hombre no se movió, no se inmutó, no se agachó, no gritó, ni tan siquiera pujó. Y eso nos dio más miedo, porque una pedrada, es una pedrada, pues con un coscorrón duele a no digamos una pedrada. Y entonces ya eso nos dio mucho más miedo. Y volvimos, entonces retrocedimos como habíamos quedado. ¿Y ahora qué hacemos? Si pasamos, no pasemos corriendo, ese hombre ya está enojado, ya lo apedreamos 2 veces, a lo mejor hasta sangrando está. ¿Qué hacemos, pues? Nos regresamos, venimos más noche, o nos vamos a dormir donde un amigo. Sí, pero nuestras mamás van a estar preocupadas. Y claro, aquel entonces no había teléfono, y cómo le avisábamos, pues. Entonces todo ese montón de cosas, ideas y qué hacer. Mirale, arribita vive don Valentín. De ahí donde estaba este hombre con el machete, don Valentín vivía casi a una cuadra, quizás, casi a una cuadra. Y nos oirá, intentemos. Y nosotros, don Valentín, gritándole a todo lo que daba la garganta. ¿Crees que nos y le hagamos el intento y le gritamos varias veces? Pero nosotros también con los dialistas, por si el hombre saltaba del cerco, íbamos a agarrar otra vez a pedrada. Ya munición ya casi no teníamos también, imagínense, ya habíamos tirado 6 pedradas, no íbamos a mandar tampoco a la maleta de piedra, pero teníamos unas que otras piedras ahí ya listas, o sea, en cartucho en recámara, digamos, la ondilla va lista, por si salta, lo agarramos y salimos corriendo. A rato venía don Valentín, ¿verdad?, con su sombrerito,
¿verdad? Y con machete en mano y con una lámpara, ¿verdad? Y dijo, ¿qué pasa, muchacho? Y es que ese hombre no nos deja pasar, nosotros casi llorando, pues, imagina aquellos niños, ¿verdad? De 10, 12 años, hijo, no sabría qué edad teníamos, pero más o menos esa edad. Don, ¿a cuál dijo? Ese que está ahí en el cerco, no nos deja pasar, que está con el machete. Ella solo se le quedó viendo cuando ya estaba cerca, digamos a la par así, enfrente, mejor dicho, enfrente. Deja pasar a los hipotes, le dijo. Y el hombre no dijo nada, no contestó, se quedó siempre ahí en el cerco, arriba del cerco. Y siempre con el machete en la mano. Vengan, dijo, cuando ya estaba al frente un poquito, vea, con unos pasos más, dio unos pasos más, vengan, dijo. Y ya no les va a hacer nada, dijo. Y nosotros corriendo y a la par de don Valentín, pero al lado contrario del hombre con machete, por supuesto, y siempre con los días lista. ¿Cuál hombre no lo deja pasar? Ese que está ahí, le dijo. Y a eso le tienen miedo, dijo. Cuando ya estábamos enfrente exactamente, el hombre con machete era una mata de guineo. Una mata de guineo que con el viento, vas a ver cómo tenía quebrada una hoja. Entonces, con el viento se movía esa hoja. Todos nosotros mirábamos y creíamos que era un machete que movía. Y como les digo, estaba haciendo viento, pero lo mirábamos como un hombre, la silueta de un hombre. Porque vimos aquel bulto negro. Entonces nosotros apenados, después con don Valentín, y nos dijo, es que el miedo es terrible, es terrible. Entonces, el miedo siempre nos hace imaginar y hasta ver cosas, ya no las imaginamos, estamos seguros que eso es. Son cosas inexistentes, pero el miedo con la mente crea ese montón de cosas. Entonces, pero el miedo lo sentimos todos los humanos, o todos los seres vivos, mejor dicho, ¿verdad? Pero al tener mucho miedo se convierte en pánico. ¿Y cuál es? Eso es peligroso y hasta contagioso. Y eso pasa con una familia o los que estuvimos en el ejército o los que tuvimos algún conflicto o los que estuvieron en la guerrilla igual. Si 1, 2, 3 tienen miedo, ¡ay Dios! Se riega como pólvora eso y es contagioso, es difícil. Entonces, desde esa noche de cipotes aventureros y estratégicos, jugando a la vida, nosotros peleando con aquellos molinos de viento, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero. Pensando en aquellas grandes estrategias que ya quisiera haberlas tenido Gengis Khan, Sun Tzu, Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte. Cualquiera, imagínense, brillantes ideas las que tuvimos nosotros. Pero entonces, desde esa noche me di cuenta que tengo miedo a sentir miedo. Entonces me da miedo el tener miedo, porque es sumamente terrible. Porque cuando uno llega a tener miedo, puede imaginar y después seguro de ver esas cosas. O crear otras cosas también y transmitirlo, que es lo peor, a los que están cerca, familiares, compañeros, amigos, lo que sea. Así es que ahí les dejo un relato más de mi infancia, de mi pueblo. Son cosas que quizás a muchos les pasó. Similar, diferente, pero el miedo es terrible. Les voy a contar otro día cuando lo que me pasó en el ejército también. Así es que los dejo. Nos vemos en la próxima. Si te gustó este video, por favor dale like. Y si no lo has hecho, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima.